Chicos, buenos días. Vamos a hablar esta vez sobre la normativa verbal o también normativa general, como está definido en su libro. En la parte que les corresponde, pues básicamente son reglas, normas de cómo utilizar los verbos, ¿no? dentro de la gramática. Entonces, pues yo por eso mismo decidí no tanto ponerle normativa general, sino normativa verbal, ¿no? Que también es un tema bastante importante, uno de los más amplios, ¿sí? Uno de los más amplios en lo que es la competencia lingüística y por ende, pues tenemos que tener en consideración de que debemos darle bastante importancia a este tema. ¿Listo? Muy bien, pues dentro de la normativa verbal siempre es importante saber que la conjugación, ¿sí? Es compleja, no es una situación fácil, ¿no? Hay algunos verbos que son importantes saber, ¿ya? Hay verbos, modelos, de los cuales nosotros debemos fundamentar nuestra conjugación. ¿Listo? Pero a pesar de todo ello, siempre va a haber errores, siempre hay formas diferentes de conjugar. Es lo que siempre les digo con todos los temas de competencia y de razonamiento verbal, ¿no? Lamentablemente muchos de nosotros hablamos mal y cuando aprendemos lo que es correcto pensamos que estamos aprendiéndolo mal, ¿no? Pero en realidad, pues en el caso de los verbos, hay conjugaciones que son no son muy usadas, ya, no son muy utilizadas, que son medio extrañas, que cuando nosotros lo conozcamos se nos va a parecer bastante, bastante extraño y bastante raro. Y entonces, pues ahí está el detalle, ¿no? Nosotros debemos saber cómo nosotros conjugar estas palabras, estos verbos. ¿Listo? Entonces, pues, a continuación rápidamente vamos a ir viendo. Ya no quiero explayarme mucho en este tema para no hacer muy largo el video. Entonces, vamos de una vez con las primeras reglas. ¿Ya? Básicamente está referido al pasado indefinido, ¿no? O al pretérito indefinido. Dice que siempre debería terminar en E. Amaste, viste, fuiste, dijiste, viniste, hiciste, trajiste, temiste, partiste. ¿Listo? Normalmente cometemos el error de colocarle una S al final, ¿no? Decimos vistes, fuistes, dijistes, vinistes, ¿no? No es lo correcto sí, como ya sí es al comienzo, tiene que siempre terminar en una vocal, ¿ya? Y en este caso la vocal E, cuando se trata del pretérito indefinido, ¿ya? Tú me dijiste, no, tú me dijiste es lo correcto. ¿Listo? El verbo satisfacer debe conjugarse de acuerdo al verbo hacer. ¿Listo? ¿Cómo es eso? Tú conjuga el verbo hacer en todas sus formas, ya sea indicativo, subjuntivo, imperativo, cualquier forma, tú conjúgalo. Y igualito las conjugaciones que tenga el verbo hacer, de la misma manera va a ser el verbo satisfacer. ¿Listo? Por eso de ahí sale satisfago, satisfice, satisficiste, acuérdate, satisficiste, satisfizo, satisficimos, satisficieron, satisfaré, satisfarás, satisfará, entre otros. ¿Listo? Ahí hay varios, hay también verbos, ahí también están los verbos compuestos, he satisfecho, has satisfecho, había satisfecho, y entre otros también. ¿Listo? Y el imperativo, satisfaz o satisface. ¿Listo? Entonces te había dicho al comienzo de que hay algunos verbos que son verbos modelos. El verbo hacer es uno de ellos, ¿sí? Es importante que sepas que este verbo es modelo para el verbo satisfacer. Muy bien. Dentro también tenemos el verbo evacuar. ¿Listo? Dice que su conjugación es evacúo, evacúas, evacúa, evacúan, entre otros. ¿Listo? No te menciono todos porque hay bastantes conjugaciones, entonces, listo, entonces es importante de que tú también sepas, cómo es que se va, se va conjugando. ¿Listo? Igual tenemos el verbo actuar. ¿Listo? Ligar y actuar, licuar, perdón, licuar y adecuar se conjugan como el verbo actuar, ¿listo? O también como averiguar. Igualito,
tú conjugas el verbo actuar y los licuar, adecuar, bueno, y averiguar también, licuar y adecuar sobre todo, se van a conjugar como es la misma forma de actuar. ¿Listo? O sea, las terminaciones y todo eso. Ya a tener en cuenta. ¿Listo? Y tenemos por acá los verbos traducir, producir, reducir, deducir, introducir, inducir, seducir. ¿Listo? Tienen a un verbo modelo que es el conducir. Si tú te das cuenta, los verbos modelos están básicamente relacionados con la conjugación. En este caso, la tercera conjugación, conducir. Termina en ir, por lo tanto, todos los verbos que terminan en ir, sobre todo los que te estoy mencionando, se conjugan de acuerdo al verbo modelo. ¿Sí? Y ahí te pongo algunos, conduje, traduje, produje, deduje. ¿Sí? Y los demás. Entonces tomas el verbo que estás conjugando y dices, por ejemplo, traducir. Traduje, ya, ahí está. ¿Listo? Deduje, introduje, induje, seduje, ya, y todas las conjugaciones que nosotros podamos considerar. ¿Listo? Eh, Básicamente es guiarse con el verbo modelo, que es importante. ¿Listo? Muy bien, continuamos entonces. Vamos a los verbos bendecir, maldecir. ¿Listo? Es importante las conjugaciones que tú puedas encontrar acá. Dice, los dos verbos se conjugan igual. Bendigo, maldigo. Bendije, maldije. Bendijimos, maldijimos. Acuérdate, bendijeron, maldijeron. ¿Listo? Hay excepciones, dice el futuro imperfecto del indicativo. Bendeciré, maldeciré. ¿Sí? El condicional, bendeciría, maldeciría. Acuérdate, maldeciría, no es maldiciría, maldeciría. ¿Ya? Y la segunda persona singular del imperativo, bendice, maldice. ¿Listo? Muy bien, entonces pues los participios irregulares son bendito y maldito, ¿ya? Y los regulares bendecido y maldecido. ¿Listo? Entonces, pues son verbos, en este caso, curiosidades, son antónimos a la vez, bendecir, maldecir, y a la vez también se juntan ahora en la conjugación, pero para estar relacionados por la forma como se conjuga. ¿Listo? Acuérdate. ¿Listo? Entonces, ambos son, listo, entre ellos se conjugan igual. Los verbos predecir y contradecir se conjugan con el verbo decir. Obvio, porque el decir, el verbo decir está dentro, está contenido en predecir y contradecir. ¿Listo? Por eso mismo las conjugaciones van a ser iguales, ¿no? Dije, predije, contradije, acuérdate. Diré, prediré, contradiré. Acuérdate esos detalles, acuérdate esas conjugaciones que parecen extrañas, pero son así. ¿Listo? Por ejemplo, yo digo dicho, predicho, contradicho. Acuérdate. ¿Listo? Entonces, pues, te sigo insistiendo de que debemos aprender los correctos a pesar que nos suene raro y ponerlo en práctica en nuestro lenguaje. ¿Listo? El verbo colar se conjuga con el verbo contar. Lo mismo que te decía anteriormente está relacionada las terminaciones verbales. En este caso, la primera conjugación. Puedo decir cuelo, cuelas, cuento, cuentas, cuela, cuenta, colamos, contamos. ¿Te das cuenta? Cuelan, cuentan, colaba, contaba. Y así los demás. Colaré, contaré. Tú puedes tomar cualquier verbo y lo transformas al otro verbo, este verbo equivalente, y vas a ver que suena igual. O sea, suena bien. Colemos, contemos. Cuelen, cuenten. Entonces, te das cuenta que el verbo modelo es el que va indicando la conjugación, ¿sí? Para tener en cuenta, porque hay algunos verbos que se van guiando por estos, ¿no? Son guiados por el otro. Nevar. En este caso, nevar dice, como los demás verbos referidos a fenómenos de la naturaleza, es un verbo impersonal. Claro, tú no dices yo niego, tú nievas, no. Es un verbo impersonal, es una acción nada más, que solo se usa en tercera persona singular. Se conjuga como acertar. Por ejemplo, acierta, nieva. Ya, no es neva, por si acaso, hay gente que dice neva, está nevando, es cierto, está nevando, pero no dice, no es neva, listo, es nieva. Acertaba, nevaba, cambia. ¿Viste? Acertó, nevó. Acertará, nevará. Acertaría, nevaría. ¿Está bien? Acuérdate, conjuga el verbo acertar. ¿Listo?
que también es igual, que solamente se conjuga en tercera persona singular, ¿ya? Y la conjugación de nervar va a ser igualita. ¿Listo? A tener en cuenta entonces eso. ¿Listo? Seguimos por acá entonces con otros verbos. Ya. Con apretar tenemos a apretar y arrendar. ¿Listo? Que se conjugan como acertar. Aprieto, aprietas, ya. Arrienda, arriendas. ¿Listo? Arrendamos, ya. Acertamos, por ejemplo. Ya. Arriendo, ¿sí? Arriendo, arriendas, arrienda, arrendamos, arrendáis, arriendan. ¿Listo? ¿Ya? Eh, es simplemente eso. Acertando, así, arriendas, arrienda, aprietas. ¿Listo? Muy bien, entonces pues arrendamos, apretamos, acertamos, por ejemplo. Arriendan sería aprietan y aciertan, por ejemplo. Entonces, tú te das cuenta ahí, es lo mismo, las mismas conjugaciones, ¿ya? Negociar se conjuga con anunciar, por ejemplo. Negocio, anuncio. Negocias, anuncias. Negocia, anuncia. Negociamos, anunciamos. ¿Viste? Dice, y contrariar se conjuga con enviar. ¿Listo? Contrarío, envío, por ejemplo, o digo, contrarías, envías, contraría, envía, contrarían, envían, por ejemplo, ¿sí? Ahí está, o sea, el verbo contrariar, pues de repente se nos hace un poco difícil, entonces utiliza con el verbo enviar, ¿listo? Ojo, no es cuestión de que tú te memorices, porque igual yo como docente siempre utilizo para cuando se trabaja con el verbo, siempre utilizo un material auxiliar. ¿Listo? O sea, no es que yo me tenga memorizado todas las conjugaciones, hay veces que se me hace complicado conjugar. Tengo que ir siempre a los documentos, tengo que ir siempre a los materiales, a los libros, a los libros de consulta. ¿Listo? Está bien, entonces no te sientas mal si no te lo aprendes, o sea, poco a poco, ¿ya? O sea, no es que vamos a aprender de la noche a la mañana todo. Como te dije al comienzo, es un tema extenso, es un tema largo, y hay muchas cositas dentro de las conjugaciones que debemos tener en cuenta. ¿Listo? La misma normativa del verbo, por ser pues un elemento principal de un enunciado dentro de la oración, pues hace de que sea complicado y por lo mismo es importante también, ¿no? Porque si no, no fuera el núcleo, pues, ¿no? Si no, no fuera la parte principal. Listo, tú sacas el núcleo y en cierta manera la oración cae, como que se desarma. Entonces, por eso es importante saber todos estos detalles del verbo. ¿Listo? Continuamos con el verbo contrariar, por ejemplo. Dice, contrariar se conjuga con enviar. ¿Listo? Ya, bueno, eso ya está la parte de arriba. El verbo podrir solo se usa en infinitivo y en participio. Atención acá. En las otras formas debe usarse el verbo pudrir. Acuérdate, pudrir, mira, es pudro, pudres, pudre, pudrimos, pudren, pudriendo. ¿Listo? En participio solo se acepta la forma podrido, por ejemplo. Participio. El sustantivo correcto es podredumbre, no es pudredumbre, acuérdate, ¿sí? Son correctos además los siguientes sustantivos. Podrimiento, pudrimiento, ambos, podrición, pudrición y putrefacción. No existe putrefacción, por si acaso. Te lo digo porque no vaya a ser que por ahí pienses que es los dos. Es solamente podrimiento, pudrimiento, podrición, pudrición y putrefacción. Son sustantivos nacidos del verbo podrir, o en este caso pudrir. ¿Listo? Ambos funcionan bien, podrir, pudrir, pero date cuenta cuándo. ¿Listo? Date cuenta en qué momento. ¿Listo? Muy bien, seguimos acá. ¿Ya? Seguimos con el verbo templar. ¿Sí? El verbo templar se conjuga como verbo regular. Templo, templas, templa, templamos, templáis, templan. O también como acertar, ¿no? Acierto, tiemplo. Aciertas, tiempla. O sea, los dos. ¿Ya? O las dos formas. Valen los dos, templo o tiemplo. ¿Ya? Por ejemplo, templamos, acertamos. ¿Listo? Tiemplan, aciertan. ¿Listo? Pero siempre ten en cuenta que el verbo templar es pareja con acertar. ¿Listo? Ya, muy bien. Los verbos auxiliar y expatriar pueden conjugarse como anunciar, ¿ya? O como enviar también, cualquiera de los dos.
¿Listo? Conjugas anunciar o enviar, ¿listo? Y vas a tener en cuenta el auxiliar y expatriar, ¿ya? Por ejemplo, tú dices anuncia, auxilio, ¿ya? Envío, anuncio, auxilio. Expatrio, por ejemplo. Auxilias, anuncias, envías, expatrias, por ejemplo. ¿Listo? Igualito con los demás, expatrio o expatrío, cualquiera de los dos vale. Expatrias o expatrías también. Expatrian o expatrian. Ahí se manejan los dos ya a tener en cuenta, o sea, puede ser con tilde ya o sin tilde también, ¿listo? Ya, el verbo auxiliar, ya bueno, ahí está, ya hemos hablado sobre eso. Dice, ahora, se cometen errores en la diptongación, en IA, IE, IO, ¿ya? Con los siguientes verbos, ya, eso es claro, eso es clave acá en esta situación. Dice, trapear, hacer, pasear, desear, golpear. ¿Listo? Eh, a la hora de conjugar, cambiamos ese diptongo. El EA por el IA. ¿No? Trapear, asear, pasear, desear, golpear. Yo golpeé, yo deseé, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, las formas conjugadas de estos verbos deben mantener fija la E. Por ejemplo, decimos trapeamos, aseamos, paseamos, aseé, paseé, ¿listo? Golpeé, trapeaste, trapeo, trapeaba, desearon, por ejemplo, deseaba. No es deseaba, no, deseaba, ¿listo? Son errores comunes que nosotros utilizamos, que lo usamos, que hablamos, ya hasta las personas más, a las más educadas en estos aspectos de ortografía cometen los errores, o sea, no es que digan, porque estudio esto, puedo hablar correctamente. Hay veces que nos gana lo coloquial, no lo familiar, entonces pues nos dejamos llevar por esto, pero hay que tener siempre atentos la forma correcta del verbo, ¿ok? La forma correcta del verbo, es importante saber eso. ¿Listo? Muy bien. Los pronombres, dice tanto los verbos como los pronombres, perdón, al unirse conservan sus respectivas terminaciones y no las pierden o trasladan. Por ejemplo, las formas correctas son pues, denle, ayúdenle, envíenle, díganle, díganme, denme. ¿Se dan cuenta del verbo? Con sus pronombres enclíticos en este caso. ¿Ya? Párense, anímense, córranse. Y ahí está un montón de verbos. Dice. Constituye una excepción las formas de la primera persona plural, o sea, nosotros, del presente, en las cuales debe suprimirse la S. Por ejemplo, ya dice la S final del verbo al unirse con el pronombre nos. Vámonos. ¿Ya? ¿Listo? Ya, entonces ahí respetémonos, ¿ya? Amémonos. ¿Se dan cuenta? Ahí el nos se mantiene la S final. ¿Listo? Sí, es simplemente eso. Ya, no es, por ejemplo, en los primeros casos, no es que el pronombre va a mantener la N final, díganle, por ejemplo, de decir digan, no vamos a decir díganle, o por ejemplo, no va a decir díganme, no, 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 si pierde la N, ya, dígale, dígame, deme, escúcheme, no, no es escúchenme, o perdón, escúcheme, no, no es, ya, escúcheme, no, escúcheme, ¿listo? La única que mantiene su plural es pues cuando se usa con el pronombre nos, ¿no? Vamos, vámonos, ¿listo? Respeto respetos, pero re- respetemos, respetémonos, amemos, amémonos, por ejemplo, ya en este caso sí, cuando se trata de la primera persona en plural. ¿Listo? Tener en cuenta esto. Muy bien, listo, ¿qué más? Y por último, tenemos el verbo haber. El verbo haber es un caso especial, ¿ya? Eh, por ejemplo, dice, hay que tener en cuenta, ¿ya? El haber también puede funcionar como auxiliar, pero en este caso no lo estamos utilizando como auxiliar, sino es el verbo haber. Por ejemplo, yo he visitado muchas provincias, ¿ya? Si hubiera tenido dinero, si hubiera tenido, me habría casado con ella. El uso impersonal, en este último caso, nunca se conjuga en plural. Por ejemplo,
hubieron muchos que opinaron a favor de la propuesta, ¿ya? Habían muchas personas en la discoteca, ¿sí? Sería, hubo muchos que opinaron a favor de la propuesta, ¿sí? Había, ya, había. Se dice que habrán más ofertas en agosto, se dice que habrá más ofertas en agosto, ¿listo? Cuando es impersonal, ¿ya? Cuando no se refiere a ninguna persona. Tener en cuenta esos detalles, ¿ya? No es simplemente un uso auxiliar, sino también tiene también su uso, ¿ya? Eh, que es el verbo haber, ¿no? La existencia de algo. ¿Listo? Muy bien, el gerundio, ya, el gerundio básicamente es una forma impersonal, ya, que expresa simultáneo o anterioridad de la acción, ya. Lo correcto, a ver, dice, en la mayoría de los casos el sujeto del gerundio debe coincidir con el sujeto de la oración principal. Por ejemplo, el correcto es, el ponente defendió sus conclusiones apoyándose en los datos ministeriales. ¿Listo? Es el mismo sujeto, el ponente, quien defiende y se apoya. ¿Listo? Entonces, no, lo incorrecto sería, nos encontramos a los diputados bromeando en el hemiciclo. El sujeto es nosotros en este caso, pero el gerundio se refiere a los diputados. Nos encontramos a los diputados, ¿quiénes? Bromeando, diputados bromeando, pero ahí sería, ya, la ambigüedad se eliminaría si dijéramos, nos encontramos a los diputados que estaban bromeando, cambia la situación en el hemiciclo. ¿Listo? En esta oración podemos entender que nosotros estábamos bromeando. Nos encontramos a los diputados bromeando ya en el hemiciclo. Puede ser que nosotros estuvimos bromeando con los diputados o estuvimos bromeando y de casualidad nos encontramos con estos personajes del Congreso. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta eso, dice, siempre es importante que el gerundio debe coincidir con el sujeto de la oración principal. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. El otro, la acción del gerundio debe ser anterior o simultánea a la del verbo principal. Por tanto, debe evitarse el llamado gerundio de posterioridad. Lo correcto es, el otro día cogimos un resfriado andando bajo la lluvia sin paraguas. ¿Listo? El sujeto concuerda, nosotros, o sea, nosotros, el otro día nosotros cogimos, y ambas acciones son simultáneas, andar y coger un resfriado. El otro día cogimos, andamos. O sea, está siendo la misma persona, en este caso, nosotros. ¿Listo? Lo incorrecto sería la víctima fue agredida en su casa, muriendo horas después en el hospital. En este caso es el llamado gerundio de posterioridad. Lo correcto sería la víctima fue agredida en su casa y murió horas después. O sea, ese muriendo, ese es un vicio que utilizan los periodistas en nuestros medios de comunicación. ¿Ya? Yo no sé qué vicio tienen con ciertas palabras estas personas. Siempre utilizan los gerundios. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Hay que evitar, en algunos casos es necesario evitar, no es que el gerundio te va a dar mucho más nivel, no, nada, o sea, hay que saber utilizar bien correcto los verbos, sobre todo los verbos impersonales, que es el gerundio. Por ejemplo, hay otro error, dice, el nuevo titular de justicia ingresó en la universidad en 1970, graduándose 5 años después. Bueno, graduarse es posterior a ingresar en la universidad, es obvio. ¿Listo? Entonces sería el nuevo titular de justicia ingresó a la universidad en 1970 y se graduó 5 años después. O sea, es cambiar nada más. O sea, este, ya, o sea, y se graduó 5 años después, nada más. O sea, básicamente es eso, no es graduándose. O sea, no es necesario a veces utilizar tanto el gerundio. ¿Listo? Y por último, estas dos reglitas, la acción que expresa el gerundio debe interpretarse como una circunstancia de tiempo, modo, condición. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Dice, Eduardo ha aprobado las matemáticas copiando. Punto seguido, dice, harás bien poniendo un candado. A ver, perdón, son dos oraciones, disculpen. Eduardo ha aprobado las matemáticas copiando. ¿Listo? O sea, circunstancial de modo en este caso, ¿no? Copiando. ¿Listo? Harás bien poniendo un candado en la bicicleta. ¿Listo? Harás bien poniendo un candado en la bicicleta. ¿Listo? En este caso,
circunstancial también de modo, ¿no? Poniendo, ¿sí? El uso del gerundio será correcto si expresa en qué momento, de qué modo, por qué motivo, con qué condición se da la acción principal. ¿Listo? Harás bien poniendo un candado en la bicicleta. Estás utilizando en este caso un circunstancial de, sí, de modo, de motivo, ¿no? O sea, una condición referido a la acción principal. ¿Listo? Y por último, el gerundio es un modificador del verbo y por tanto no puede calificar a un sustantivo. ¿Listo? Es modificador básicamente del verbo. Por ejemplo, lo correcto dicen acá, el gobierno ha aprobado un decreto regulando las importaciones asiáticas. ¿Listo? ¿A quién está, en este caso el gerundio, a quién está modificando? Ya, pero en este caso en este caso está modificando al sustantivo, ¿no? Entonces no es correcto, pues el gobierno regulando, ha aprobado regulando, no. El gobierno ha aprobado un decreto que regula las importaciones asiáticas, o sea, básico, o sea, no es simplemente que vamos a poner el gerundio porque suena importante o se utiliza de otra manera, ¿no? O que le va a dar cierto nivel a nuestra lectura, no. Hay que saber utilizarlo bien, ¿listo? Y el condicional, del mismo modo, el concesivo para atenuar cortésmente un deseo, reproche, petición. Dice, ¿podrías llegar antes? ¿Querrías atenderme? ¿Podrías decirme la hora? El podría, en cierta manera, considera un deseo, un reproche, una petición. ¿Listo? ¿Ya? De forma elegante, ¿no? Claro, de forma elegante. No es que vamos a hacer un reproche, una petición a lo bruto, ¿no? Entonces, ese podría nos va a ayudar a que nuestro reclamo, nuestro deseo pueda ser atendido. ¿Listo? En relación con un subjuntivo, dice, si yo tuviera ahora 3 millones, me compraría un Rolls, ¿sí? Aunque aunque hubiera venido, yo estaría así. Y en esos casos, relación con subjuntivo es preferible siempre la forma potencial en los tiempos compuestos. O sea, acá en este caso, el tuviera, ya, en el caso de tuvieras no tanto, pero en el caso de hubieras, ahí estamos utilizando un tiempo en forma potencial en los tiempos compuestos. Ahí sí hay un verbo compuesto. Hubieras venido, ¿listo? Ya. Eh, no se debe escribir. Si hubieras pedido que lo hiciera, no, pues hay mucha redundancia, ¿no? Ahí hay un verbo, hubieras pedido que lo hiciera, 3 verbos. Ya, yo lo hubiese hecho, ahí es redundancia, ¿ya? Si hubieras pedido que lo hiciera, yo lo hubiese hecho. Bueno, hubiese, hay redundancia ahí, ¿listo? Si hubieras pedido que lo hiciera, yo lo haría, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tratar de cortar las palabras, ¿ya? Dice, si hubieras pedido que lo hiciera, yo lo habría hecho. Sería ahí la solución ahí. Yo lo habría hecho. Cambias el hubieras por el habría, ya no hay mucha redundancia. Simplemente el texto se vuelve un poco más liviano, un poco más, más dinámico también. Ya, para comprender mejor esta relación sintáctica, conviértase la oración al potencial simple. Ese potencial simple, por favor, estudienlo, lo tienen que estudiar en lenguaje. ¿Listo? Porque también es un temita, es un tema que es necesario saberlo. ¿Listo? Yo no sé si en competencia hay un tema sobre oraciones, ¿ya? Pero de todas maneras te recomiendo que estés atento cuando se hable de la oración al potencial simple, ya en lenguaje. Creo que el lenguaje lo estudian eso. ¿Listo? De todas maneras, dale una repasadita, investiga sobre ese tema. ¿Ya? Si pidieras que lo hiciese, yo lo haría, ¿ya? Y nunca se hace, ¿no? Nunca se escribe, si pidieras que lo hiciese, yo lo hiciera, no, ¿ya? Es incorrecto utilizar el potencial en concordancia con indicativo. Si vinieras, yo iré también. ¿Listo? Ha de escribirse, si vinieras, yo iría bien, yo iría también. O también, si vienes, yo iré también. O sea, cualquiera de los dos sirve pero no utilizar siempre los mismos auxiliares. ¿Listo? Hay que variar también. Muy bien. Listo. Muy bien. Hasta aquí todo lo que es la normativa verbal. Me olvidaba. Estudia, por favor, la página 224. 224, de ahí estaré sacando las evaluaciones ya para esas evaluaciones semanales, las últimas evaluaciones semanales que nos correspondan. Prepárate para el bimestral, se viene con fuerza el bimestral la próxima semana, ya estos días te estoy mandando un material
de refuerzo para que tú puedas tener en cuenta, repasarlo y te puedas apoyar también para tu examen bimestral. Muy bien, nos vemos pues. Te cuidas, investiga y estaremos hablando en la clase. Chao.